Bien, hermanos, vamos a comenzar con la parte de la lectura bíblica. Les pido que por favor busquen Mateo 16, del 13 al 20. Yo leo el primero y alternamos y juntos leemos el 20, ¿ya? Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, otro Juan Bautista, otros Elías, otro Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Hombre. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos juntos el 19, perdón, me toca a mí el 19. A ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todos juntos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, y vamos a estar tomando esa porción para la prédica de hoy. Vamos a seguir alabando al Señor con el himno Bellas Palabras de Vida. Nos ponemos en pie, por favor. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a cantar otra alabanza. Hay un nombre nuevo en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es
es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, porque me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Canto de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Y ahora mis dones a Cristo doy y le sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Amén. Y antes de has hallado en Cristo, antes de la predicación, ¿ya? Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lavaré tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vives siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, acude a la cruz del Señor. En la fuente que limpiará tu sed, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la
en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén, amén. Damos gracias al Señor también por ustedes. Pueden sentarse. Bien, hermanos, les pido que por favor busquen Mateo 16, 18. Y el tema del mensaje de hoy es razones porque Satanás odia al cuerpo de Cristo. No nos olvidemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Vamos a ver razones por las que él odia a la iglesia. El texto es Mateo 16, 18, que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tengamos un momento de oración, inclinemos los rostros. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que ocupe la palabra, Señor, para darnos claridad y entendimiento, a fin de que podamos ser fieles siervos suyos, Señor, y fieles testigos de Cristo. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Una de las cosas que nosotros no tenemos que equivocarnos, hermanos, es que Satanás, el demonio, ¿ya?, odia a la iglesia del Dios viviente, ¿ya? Satanás odia todo lo que está relacionado con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sin embargo, este versículo dice algo muy importante. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán contra ella. Ahora, cuando el Señor Jesucristo hablaba en este versículo a Pedro y le dice: tú eres Pedro, esa palabra en griego significa guijarro, ¿ya? Y después dice: y sobre esta roca, que significa, se refiere a una peña, como el peñón de Gibraltar, ¿ya?, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es el símil que estaba haciendo nuestro Señor ahí? Pedro había dado una declaración cuando él dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bien, Pedro, ¿ya? No, le dice: bien, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa declaración es la roca. Esa declaración es la peña sobre la cual Cristo edifica la iglesia. Que esa roca es que Él, Cristo, ¿ya?, es el Hijo del Dios viviente, ¿ya? Por eso le hace una comparación. Lo que Pedro dijo estaba bien, pero tú eres un guijarro. Pero la declaración es la roca, que Cristo es el Hijo de Dios. Y agrega: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿ya? Satanás odia a la iglesia, y la pregunta es: ¿por qué la odia? En primer lugar, porque la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Por eso la Biblia nos dice también que el Señor ama a su iglesia y dio su vida por ella, ¿ya?, refiriéndose al sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús la llamó mi iglesia, mi iglesia. Nosotros una vez pertenecimos a Dios en un comienzo, pero el hombre decidió poner oído a lo que Satanás decía. Y desde ese momento el hombre cayó de la gracia. Y la Biblia dice que en ese momento el hombre, como especie, el ser humano, ya murió espiritualmente. Y cayó en las manos de Satanás. Era de Cristo, pero la humanidad cayó en manos de Satanás. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos son pecadores. Se necesitaba un sacrificio para volver a tener comunión con Dios, para restablecer esto. Y ese sacrificio fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y que Él resucitara al tercer día. Me viene a la mente una historia de un niño. Su papá le había regalado un barco y estaba jugando en un arroyo y el barco se fue por el arroyo y perdió el niño el barco. Al cabo de unas semanas,
Él fue al pueblo con su papá y vio este barco que estaba expuesto, su barco, en la vitrina de una tienda. Y él le dijo al papá que ahí estaba su barco ahí. Entonces el papá le dijo, bueno, vaya a hablar con el dueño de la tienda. Y el niño fue y le dice, ese barco es mío. Y el dueño le dice, no, porque eso me lo encontré yo. Entonces el niño le dice al papá lo que está pasando y el papá le dice, bueno, tienes que comprarlo. Y el niño sacó sus ahorros y compró nuevamente su barco. Y se fue contento con su papá y le dijo al papá, ahora este barco es 2 veces mío. Eso nos pasa con la salvación. Nosotros nos extraviamos, cada uno se fue por su propio camino, dice la Biblia. Pero en un momento el Señor Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, es decir, al ser humano. Por eso que Él murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, una nueva vida. Cristo nos compró por segunda vez. Somos 2 veces de Él, aquellos que creemos en Cristo. Por eso que es su iglesia. Y Satanás siempre quiere todo lo que tiene Cristo. Y él siempre imita lo que Cristo hace, pero lo imita de una manera mala. En Juan capítulo 10, versículo 10, se lee, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos muchos van a decir, somos de Cristo. Muchos van a decir, nosotros estamos entregando la palabra. Pero en realidad hay un solo Cristo, y es el Cristo de las Escrituras, es el Cristo de la Biblia. Por eso que tenemos que confiar y creer en lo que dice la Biblia. No sacar versículos fuera de contexto, sino que contextualizar todo lo que dice la Biblia. Satanás no puede hacer nada con respecto a esta realidad. Muchas veces hay personas que aceptan a Cristo como Señor y Salvador y creen que si pecan pierden la salvación. Nosotros como cristianos y como bautistas creemos que la salvación no se pierde, ¿ya? Cuando Cristo salva a una persona, esa persona es salva para siempre. Lo que se puede perder es la comunión con Dios. Es lo mismo en la relación entre un padre y un hijo. El hijo en una familia nunca deja de ser hijo, por más mal que se porte, siempre va a ser hijo, ¿ya? Lo que sí puede suceder es que la relación con los papás se enfríe por su mal comportamiento. Se enfríe porque el padre va a tener que castigar al hijo desobediente. Se enfríe porque el hijo va a sentirse quizás acosado por el papá. Porque el papá quiere que él vaya por un camino y el niño quiere hacer su propia voluntad. Sin embargo, la Biblia dice que el hijo rebelde siempre va a avergonzar a sus padres y que el padre que ama al hijo lo va a disciplinar. La Biblia dice que si lo disciplina con vara, salvará su alma del infierno. Habla mucho acerca de eso, ¿ya? Entonces, una vez que somos de Dios, no podemos perdernos. La salvación es para siempre. Y en Juan 10, versículo 28 y 29, Juan 10, versículo 28 y 29 dice, y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesucristo, y no perecerán jamás. Estamos hablando, si se pudiera perder la salvación, esta frase estaría de más. Dice, yo les doy vida eterna para siempre, y no perecerán jamás, para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Satanás no tiene el poder para hacer que un cristiano, para hacer que una persona que le ha entregado su vida al Señor, para hacer que una persona que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador pueda ser condenado, pueda ser arrebatado por Satanás de la mano de Cristo. Dice, mi Padre que me las dio a las personas, ¿no es cierto?, a los que creen en Cristo, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ya? Entonces Satanás no puede hacer nada con una persona
que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Lo más que puede hacer es hacerle perder su testimonio. Un cristiano sin testimonio es una persona que no sirve en su totalidad al Señor. Así que Satanás hizo todo lo que pudo para impedir que el Señor Jesucristo fuera a la cruz. Él trató de matarlo cuando él era un recién nacido. Intentó detenerlo varias veces durante su ministerio, pero la Biblia dice que el Señor siempre escapaba de aquellos que querían asesinarlo, porque todavía no había llegado su hora, todavía tenía que venir el momento en que él fuera al Calvario. ¿Ya? Intentó matar al Señor Jesucristo en el salón de Pilato, frente a Pilato. ¿Se acuerdan cuando lo flagelaron? Cualquiera hubiera muerto después de ese escarnio, después de esa tortura que le infligieron al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no murió por la flagelación. Así que Satanás no lo pudo detener de la cruz. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. Cuando él fue al Calvario, cuando él subió al monte de la calavera, cuando él fue crucificado, fue por su propia voluntad. Él le había dicho al Padre, ojalá que pase de mí esta copa, pero hágase conforme a tu voluntad. Él fue por su propia voluntad. Así que Satanás no pudo evitar el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. No pudo evitar que Él derramara su sangre que iba a usar para comprar a la iglesia, sangre que iba a usar para redimir, para comprar a los que creyeran en Él. Por eso que es lo más lógico que Satanás odie a la iglesia, que Satanás odie al cuerpo de Cristo. Él odia la sangre. Él odia la sangre. Muchas veces dicen que los cristianos somos sangrientos, que apelamos mucho a la sangre, pero es la sangre la que quita el pecado. Antes usaban un tipo, que era la sangre de animales, pero eso era solamente un ejemplo de lo que iba a ser el perfecto sacrificio. Y el perfecto sacrificio era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo hace? Por medio de la sangre. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no se hace expiación del pecado. Por eso Satanás odia la sangre, odia a la iglesia que fue comprada con esa sangre. En Apocalipsis 12, un ejemplo, los mártires que mueren durante la tribulación. Ustedes saben que durante la tribulación ya no se va a predicar el Evangelio como en la actualidad. Hoy día estamos en la época de la gracia. Se puede transmitir el mensaje de Cristo libremente. Pero cuando ya sea el rapto, cuando los cristianos sean arrebatados, cuando el Espíritu Santo no esté aquí en la tierra, van a haber 144.000 judíos que van a estar dando a conocer la palabra, especialmente hacia Israel. Pero muchos van a conocer a Cristo mediante esa predicación. Pero el costo de aceptar a Cristo durante esa época va a ser la muerte. A eso se refiere Apocalipsis 12. Estos mártires que mueren por su fe en Cristo durante la tribulación derrotan a Satanás justamente por la sangre de Cristo. En Apocalipsis 12, del 10 al 11, dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, refiriéndose a los que mueren por su fe en Cristo durante la tribulación, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Siempre es la sangre de Cristo, siempre es la sangre de Cristo que salva al pecador. Ahora, en el periodo de la gracia y durante la tribulación, algunas personas también se van a salvar, pero les va a costar la vida, ¿ya? Por eso que es necesario predicar ahora el Evangelio de la gracia.
porque durante la tribulación el que crea va a morir. Así que estos que están en la tribulación, en capítulo 12 dice, vencieron al acusador de los hermanos. Ustedes saben que en estos momentos Satanás está en el cielo. Él actúa en la tierra mediante demonios, pero él está en el cielo. ¿Y cuál es la labor que él ejerce en el cielo? Acusar al cristiano. Acusar al cristiano por los pecados que comete el cristiano. Ustedes saben que como cristianos seguimos siendo pecadores, ¿ya? Porque pecar significa saber hacer lo bueno y no hacerlo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados. Nos salvó de la condenación y murió por nuestros pecados. Por eso que nosotros en la actualidad tenemos que ser conscientes. No significa que tenemos chip libre para pecar, pero cada vez que nosotros nos damos cuenta que hemos pecado, y eso lo sabemos porque el Espíritu Santo nos toca y nos dice, estás en pecado. Nosotros podemos doblar nuestras rodillas y pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Y Él, como dice en 1 Juan, que es fiel y justo, nos limpiará de nuestros pecados, ¿ya? Y de toda nuestra maldad. Dice la Biblia que nosotros como cristianos no debemos practicar el pecado. Pecamos, es cierto, pero no debiéramos estar practicándolo. El que roba, dice la Biblia en Efesios, no robe más. El que mienta, no mienta más. El que comete un pecado, no siga cometiendo el mismo pecado, sino que arrepiéntase y pida perdón a Dios, que es amplio en perdonar. Satanás realmente odia a la iglesia, porque también la iglesia está protegida por Dios. Jesús deja esto bien claro cuando dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Hay una historia en Hechos capítulo 5, del versículo 34 al 39, que dice, entonces, levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor en la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esto hacía referencia principalmente a la iglesia. La iglesia de Dios no se puede destruir, ¿ya? Porque a Él le pertenece. Por siglos se ha tratado de destruir al cristianismo y nunca se ha podido, porque es de Dios. Muchas veces, como les decía al comienzo, como pastor caigo en la trampa de sentir que tengo que proteger a la iglesia. Me duele ver los asientos vacíos. Y sobre todo cuando es periodo de vacaciones, porque esta iglesia se caracteriza porque salen mucho tiempo de vacaciones. Ahora, también cuando uno observa el fervor por las almas, ¿cuántos de nosotros tienen ese fervor por las almas perdidas? ¿Cuántas veces hablamos del Evangelio con la gente con la que nos tomamos? ¿Cuántas veces guiamos a alguien a Cristo? ¿Cuántas veces Cristo es el tema de nuestra conversación?
Pero como pastor yo soy responsable de predicar, de enseñar, de advertir, de instruir y hacer lo mejor para que otros, ¿ya?, sean animados a seguir por el camino que Cristo señaló. Si una de las cosas por las cuales el Señor nos salvó fue para que fuésemos testigos. Es lo que dice la Gran Comisión, ¿no es cierto? Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero al final del día, el rebaño le pertenece al Señor. Muchas veces los pastores se enseñorean de la congregación. Muchas veces los pastores creen que la congregación es de ellos y se olvidan que la congregación es del Señor y que el Señor es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Él compró este rebaño con su propia sangre. Por lo tanto, a Él le corresponde proteger a su iglesia. Es su iglesia. No tenemos que olvidarnos nunca de eso. Como cristianos no debemos mirar al pastor como que fuera el dueño de la iglesia. Cristo es el dueño, ¿ya? El pastor solamente es un siervo. Así que Satanás odia a la iglesia también porque se supone que la iglesia está promoviendo la piedad. Y hemos hablado muchas veces de lo que significa la palabra piedad. La palabra piedad es hacer y ver las cosas como las ve Dios. Si ustedes buscan esa palabra en inglés, tiene que ver con hacer las cosas como Dios quiere. ¿Ya? Dice en 2 Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir, ¿cómo? Piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? ¿Les va a ir bien? ¿Las cosas van a ser fáciles? No. Dice los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que quieren vivir como Dios manda, como Dios quiere, dice, van a padecer persecución. Eso no significa que aquí va a entrar un grupo de soldados romanos a tomarnos presos o cualquier tipo de soldado, porque estamos adorando al Señor. No es una persecución mucho más sutil. Es una persecución que no nos damos cuenta. Es tan sutil que como cristianos de repente empezamos a bajar nuestros estándares y empezamos a aceptar lo que Satanás está inculcando en la sociedad. Y lo vemos como natural. Lo vemos como natural. Y no es natural. No es natural. Todo lo que proviene del mundo no es algo que el cristiano pueda tomar para sí. Nosotros estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Y tenemos que luchar en contra de esta corriente. La Biblia dice ya en la época de Timoteo que ya estaba en ejecución o ya estaba en práctica ya el estilo del anticristo, la forma en que el anticristo iba a actuar. Ya en esos años ya se vislumbraba. Cuanto más en el presente podemos ver cómo esta idea anticristiana, que es la idea del anticristo, se trata de imponer en la sociedad. Por eso que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer este tipo de persecución. Ahora, cuando una iglesia promueve la piedad, cuando en el púlpito de una iglesia se da a conocer la verdad, le molesta a Satanás. Le molesta a Satanás. Cuando un pastor promueve, al igual que la iglesia, la rectitud, la santidad, Satanás ataca a la iglesia. Se supone que la iglesia es un reflejo de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, pequeños Cristo. Nosotros debemos reflejar la luz de Cristo al mundo. En el Evangelio Juan dice, aquella luz venía al mundo, ¿no es cierto? Y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
Y en el día de hoy pasa justamente eso. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? Porque dicen que nosotros prohibimos muchas cosas. Y no, la Biblia no prohíbe nada. ¿Ya? Pero dice la Biblia bien claro que debemos vivir piadosamente en Cristo Jesús. Lo que pasa es que la sociedad actúa en contra de Dios, en contra de la Biblia. Por eso que encuentran una pared. Y esa pared son los cristianos. Y cuando venga el Señor y los cristianos y el Espíritu Santo sean arrebatados, esta maldad que vemos en el día de hoy se va a multiplicar por N. ¿Ya? Dice que va a haber una maldad como nunca antes se había visto. Cuando una iglesia promueve la piedad, está dando a conocer a Dios. 1 Timoteo 4, versículos 7 al 10 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando practicamos la piedad, Dios nos da promesas para hoy y para el futuro. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por eso se enoja Satanás, porque la iglesia es baluarte de la verdad. La iglesia, cuando publica el Evangelio de Jesucristo, causa ardor en el corazón de Satanás. En Hechos 13, 48 al 50 leemos lo siguiente: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Cada vez que la iglesia da a conocer el Evangelio, va a sufrir ataques de Satanás. Así que la hostilidad llega cuando hay una iglesia ganadora de almas. La iglesia va a ser odiada cuando reparta tratados. La iglesia va a ser odiada cuando organice campañas para llevar almas a Cristo. La iglesia va a ser odiada cuando apoye a los misioneros. La iglesia va a ser odiada cuando quiera tener, por ejemplo, un instituto bíblico. La iglesia va a ser odiada cuando tenga un programa de ayuda a la comunidad. La iglesia va a ser odiada cuando tenga líderes y maestros entregados y consumidos a la causa de Cristo. La iglesia va a ser odiada cuando tenga un pastor que predique la verdad, aunque esa verdad duela. Cuando algunos quieran cambiarse de iglesia. La iglesia no tiene que ser amistosa con el diablo. Uno tiene que decir la verdad en su cara. Para concluir, hermano, solo quiero dejarles un recordatorio que aparece en 1 de Pedro 4, del 12 al 14. 1 de Pedro 4, del 12 al 14. Primera de Pedro 4, del 12 al 14, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él, Cristo, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En otra parte de Pedro dice que cualquier cosa mala que digan de ustedes, que sea mentira, que sea mentira. ¿Ya? Tengamos un momento de oración, les pido que inclinen sus rostros. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento, damos gracias por su palabra. Pedimos, Señor, que nos demos cuenta que tenemos que seguir adelante. La iglesia tiene que seguir avanzando.
Tenemos que seguir dando a conocer a Cristo. Tenemos que seguir testificando de Él. Tenemos que seguir haciendo la obra piadosa del Señor. Ayúdenos, Señor, a no echar pie atrás. Todo lo contrario, no nos cansemos. Tal como dice en Efesios, no nos cansemos de hacer el bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Padre, le pido una bendición para cada uno de los miembros de esta iglesia, para quienes están participando hoy, para los que tienen que llegar, para los que no han podido venir por razones de salud, para que nosotros, Señor, podamos ser un baluarte en este lugar. Le pido que usted obre en aquellos que están viendo también este mensaje, que se den cuenta que Satanás está en contra de todo lo que tiene que ver con Jesucristo y su iglesia, que él odia a la iglesia y que va a odiar a los que se entreguen a Cristo. Pero no importa, porque más vale estar con Cristo que estar en el mundo. Más vale tener a Cristo en el corazón que cualquier religión. Por eso te insto a que revises tu vida, que te arrepientas de tus pecados y que pidas a Cristo que venga a tu corazón. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.